Bueno, hola a todos. Continuamos con nuestro curso de desarrollo humano basado en competencias laborales y vamos a iniciar la unidad número 5, que es el mundo laboral del siglo XXI, que es algo muy importante para conocer cómo nos vamos a desempeñar, cuáles son las expectativas que tienen las empresas y cómo nosotros, como empleados, dependientes o independientes, tenemos que prepararnos para saber qué nos depara el siglo XXI en cuanto a todo lo que corresponde al tema globalizado, al mundo laboral que está definitivamente permeabilizado por la tecnología y que llegó para quedarse y que implica un cambio en los paradigmas del trabajo, un cambio en el paradigma educativo y un cambio de paradigma en la forma como nosotros nos comportamos como ciudadanos o como personas que pertenecemos en este mundo que ha sido globalizado. Por eso es muy importante comprender o identificar cuáles son las características o qué llamamos nosotros o qué comprendemos por el tema de la globalización. La globalización es toda la integración de las economías del mundo, especialmente en lo que corresponde en el comercio y en el flujo financiero. Cuando me refiero al comercio, me hablo de la oferta y la demanda de productos, de bienes o servicios que generen las empresas, que se colocan y se utilizan de manera global. La globalización ha hecho que hayan muchos aspectos que se cambien en el mundo y se tienen como factores claves, primero, el libre comercio, que se refiere a que hayan acuerdos comerciales entre las naciones, entre los estados, para permitir que sus bienes, productos y servicios se intercambien de manera general, que permitan el acceso de unos con otros a sus mercados internos. Colombia, a partir del año 91, del año 90, se inició un proceso de cambios internos que permitieron abrir el comercio para que la economía fuera más globalizada. Muchas veces se le ha llamado un poco a esto el tema del neoliberalismo, que corresponde a las aperturas y la posibilidad de que los comercios sean mucho más libres. Dicen que pues puede afectar en algunos y los resultados de pronto de alguna manera lo han demostrado, que afectan de manera significativa las empresas nacionales, pero asimismo genera mejor competitividad, hay más recursos, hay mejores productos y bienes que nosotros podemos adquirir y aprendimos un poco a que tenemos que preparar la economía para que pueda competir y dejar de un poco de ser de aldea global a mirarlo un poco más a forma general y saber que nosotros debemos de ser fuertes en algunas partes de las economías o lo que corresponde a la economía, la agricultura, como el café o la parte industrial o la parte del turismo, que también somos muy fuertes, y comprarle a otros países del mundo que tengan la posibilidad de ofrecer estos bienes y servicios de una mejor manera. La globalización también tiene un segundo aspecto que es la industrialización y es la necesidad de que la parte productiva de los países se genere más industrialmente, que haya mucha mejor tecnología, que permita que todo sea producido de manera en masa mucho más ágil, mucho más rápido, pero también tiene sus efectos esta industrialización y hay que reconocerlo como es la contaminación al medio ambiente y todo lo que ha traído el sistema de industrialización mundial. Pero pues definitivamente una industria en un país que no esté en capacidad de competir con libre comercio pues no puede hacerlo. Y Colombia pues ha sido un país que ha llegado un poco tarde, pero ha ido avanzando a pasos gigantes para lograr que nuestra industria, nuestra pequeña y mediana industria, nuestras pymes, logren participar en esa oferta de libre comercio. Y la industrialización pues también permite, aparte de tener todo en masa, permitir también que las pequeñas y medianas empresas pues puedan adquirir, que hacen productos, pues puedan comprar maquinaria, adquirir productos de forma mucho más eh, avanzada, mejores costos y más industrialización en el sentido de poder acceder en producciones y mejorar la calidad de vida. Lo que sí se tiene claro es que cuando se industrializa se genera mejor calidad de vida. Hay una fórmula general que se ha hablado y aunque está en el nuevo orden mundial y es que es el punto 7, que es de a mayor empleo, mejor calidad de vida.
pero la industrialización que va muy asociada al desarrollo de empresas tiene un papel muy importante al momento de hablar sobre la globalización. Entonces, una industria debe ser globalizada y nosotros lo vemos cada día en las cosas que consumimos, en los atunes que nos colocamos, en los zapatos, en la ropa, en la televisión que vemos. Todos son industrias, hay demasiadas industrias, la industria del entretenimiento, la industria alimenticia, la industria textil, y en todas hemos ido entrando poco a poco con el libre comercio y cada vez nos preparamos muchísimo más. Colombia es fuerte en la parte agropecuaria con el café, ahora lo está haciendo también con la parte de carnes, con la parte de textiles, en la parte textilera. Colombia es muy fuerte también en venta de textiles, en venta de cueros, de marrón, perdón, de cueros en general. Es muy fuerte también en el tema de turismo, tiene muchas entradas por tema del turismo y eso ha permitido también porque pues la globalización lo que busca es que exista un sistema financiero, que es el punto 3 del orden mundial, donde haya economías que sean dependientes de una sola moneda, y acá viene todo el concepto general de la dolarización de las economías, donde el dólar es la moneda general para hacer intercambio, donde el euro también es una moneda importante que permite que el libre comercio y la Organización de las Naciones puedan integrarse y hacer mercado común entre ellas y bajo una misma moneda. Y ese orden financiero también hace que la banca sea internacional, que las bancas tengan asociaciones, y nosotros los vemos por unos códigos SWIFT, que es lo que existe hoy en día, donde pues uno le pueden consignar unos recursos desde un banco de otro país del mundo que dependa de esos códigos y va ingresando y puede ir llegándole los recursos a su cuenta, a su título personal, y eso ha hecho un poco con el tema de la moneda que sea un poco más globalizado. La dolarización, dólares usted puede comprar aquí, puede comprar en China, puede comprar en África, en cualquier país del mundo donde usted vaya, usted puede ir en dólares, y eso también tiene un papel muy importante al momento de hacer intercambio y libre comercio y hablar de industrialización, porque todo se tiene que llevar a dólares. El siguiente es el sistema financiero mundial, también con un papel, perdón, la globalización cultural. Cada vez es más común en los temas de Occidente. Por ejemplo, voy a colocar un tema del reggaetón, que pareciera que fuera simplemente un género musical, pero pues culturalmente ya pues los americanos ya hablan de perreo, los europeos hablan de perreo, ya están bailando en África del perreo, y en sí general todo va generando ya unos coreanos que están cantando en reggaetón, y entonces todo el tema de cultura general se empieza a globalizar. La televisión, el streaming hace un papel, que es el streaming y la conexión de redes generales para observar, para tener comunicación. Y el streaming hace que, por ejemplo, que canales como Netflix, pues vea ver la cultura, por ejemplo, de Asia, podamos ver la cultura de Europa, ver cómo se comportan las personas en Brasil, en Argentina, y pues ir adoptando medidas y cosas para que para Colombia, por ejemplo, particularmente los lenguajes, el tema, cómo vamos adoptando modismos que son muy propios de otras naciones, los vamos incorporando a nuestras culturas. eh, por ejemplo, uno desde México hasta Argentina, todos les gusta comer, nos gusta comer arroz, todos comemos frijoles. Son temas culturales que ya empiezan a formar parte de nuestra vida, y la forma de comportarnos, el uso de una misma lengua. Eso también hace un poco que veamos las cosas de forma mucho más establecidos culturalmente. La música que se escucha, como les decía el ejemplo de reggaetón, también tiene un elemento en cuando se habla o se mira el tema de la globalización. En general hay muchos aspectos culturales que van, como la música, el arte, también hay que hablar que es un arte globalizado. Nuestro maestro Botero, una obra de él automáticamente la pueden identificar en cualquier sitio, si la colocan en Brasil, si la colocan en Europa, si la colocan en la China, o la colocan en el Asia Meridional, o donde la quieran colocar, se va a identificar que es del maestro Botero, porque también con la siguiente, la conectividad y las telecomunicaciones han hecho que la globalidad cultural también forme parte del crecimiento de las naciones.
Mucho se habla de la occidentalización de las culturas, o sea, el tema de la forma de vestirse, de la forma de hablar, de escuchar la música en inglés, de comer hamburguesas, de utilizar jeans, de utilizar tenis, y etcétera. Hay muchas cosas de la moda también que han sido asociadas a los temas culturales, pero que definitivamente llegaron y se quedaron, y cada vez es un mundo más globalizado culturalmente. Es más fácil acceder a los temas culturales, es mucho más fácil comprender, conocer, identificar las necesidades culturales de cada país. Cada vez sabemos mucho más cuando aparece una bandera de Colombia, cuando aparece una bandera de México, cuando vemos una bandera de España, que logramos nosotros identificar cómo es cada una de esas naciones y qué cosas de ellos hay entre nosotros, qué cosas podemos encontrar. Por ejemplo, acá en Colombia ya es muy común comer pico de gallo, que es mexicano, o comer chile, que también es mexicano, o comer paella, que es español, y sangrías, que es algo español, y etcétera. Y así sucesivamente se va generando un intercambio cultural que pues en este momento va en un tema de libre comercio, pero que en algún momento pues llegará a ser una unificación general de todos los comportamientos, que puede ser ahora o puede ser mucho más adelante, pero se supone o se cree que eso es lo que debe de pasar. Otro aspecto, yo creo que el más relevante de todos, el más relevante de todos es la conectividad y las telecomunicaciones. Bueno, en la conectividad, pues todos sabemos el Internet. O sea, yo pienso que acá el papá de todo, la mamá, es el Internet. Eh, el Internet ha hecho que se tenga acceso a la comunicación, se ha hecho que se tenga acceso a información, se ha hecho también posible que las vidas de las personas sean públicas, y tenemos en el escenario nuestros influencers en todas las redes sociales, que es un tema que vamos a hablar más adelante también, que forma parte de los emprendimientos. Y realmente la conectividad ha hecho que todo sea más rápido, porque por una parte están las redes sociales y por otra parte están las empresas, está la industria, está la banca, como el sistema financiero, como yo decía, que con un Swiss ya directamente una consignación, un tema ya está de México a Colombia, o nuestros hermanos migratorios venezolanos pueden enviar lo que se ganan en Colombia o en otros países, se los están enviando para su sustento en Venezuela, con temas de conectividad. Entonces la conectividad hace un papel importante, las redes generales de conectividad de Internet, que pasa a los océanos, la fibra pasa a los océanos. Se dice que Elon Musk, que tiene un Internet satelital que va a evitar ya que se utilice de esa manera como lo venimos utilizando ahora por conexiones interoceánicas que tienen las fibras ópticas, y que se va a hacer más de forma satelital, cosa que me parece a mí pues muy interesante, y ojalá sea lo más rápido posible para lograr democratizar un poco el contexto del Internet, pero realmente la conectividad ha hecho que todo cambie. Los smartphones, que anteriormente, o teléfonos inteligentes que fueron creados en su momento por Steve Jobs hace unos tiempos, y él pensó en una posibilidad de cómo todo podían tenerlo en la mano, y hoy en día pues no se concibe el mundo sin un teléfono. Y si vamos a hablar de las telecomunicaciones, tenemos que indiscutiblemente hablar de todo cómo se ha migrado de la televisión y lo que nosotros veamos normalmente al streaming. O sea, nosotros tenemos en este momento Netflix, tenemos Amazon Prime, tenemos HBO, tenemos toda esta serie de televisión, y va llegando directamente por conectividad. Y los que tienen televisión o la misma televisión general se encuentran en este momento en una crisis, precisamente porque la conectividad y el acceso al Internet pues les ha hecho cambiar el paradigma, y nosotros vemos cómo ya los noticieros los estamos viendo en TikTok, ya nos aparecen con trabajo 24/7, viendo cómo se están manejando las noticias en tiempo real. Entonces las comunicaciones y las telecomunicaciones, los satélites y todo ha hecho, los teléfonos han hecho que todo cambie, una comunicación en tiempo real. Yo creo que la gran mayoría, o los que no tenemos familia en el extranjero, entonces mediante una llamada poder comunicarse, poder ver un paisaje de Australia, poder conocer la China con un teléfono y ver al otro lado la otra persona de forma
prácticamente instante 24/7 hace que las telecomunicaciones tengan un cambio absoluto y súper significativo en lo que representa realmente la conectividad y lo que representa las telecomunicaciones. Eso es la globalización en esa parte y ya estamos, o sea, todos estamos, nosotros tenemos el acceso con nuestros teléfonos, con esto, con el internet, estamos ya al otro lado observando cómo funciona el mundo. Lo mismo con el movimiento migratorio, que es el punto número 6 de los aspectos de globalización, donde la gente se mueve por todo el mundo. Lo veíamos hoy cuando grabo este video, Colombia le gana en el Mundial Femenino a Jamaica en el Mundial de fútbol en Australia y vemos que cuántos colombianos están ubicados en Australia, porque están estudiando, porque están mirando la forma de trabajar, porque están mirando la forma de cómo mejorar su calidad de vida para enviar recursos a Colombia. Y también las últimas encuestas que publicaba El Tiempo en Bammer Gallup es que la mitad de los colombianos quisieran irse a otro lugar del mundo a vivir. Entonces, esto hace también pensar que no somos los únicos y nosotros hay aspectos de tema económico, de tema político, de tema social, de tema ambiental, que tienen un papel importante al momento de tomar la decisión de la migración. Nosotros lo estamos viviendo en Colombia por un tema político, como son con nuestros hermanos venezolanos, que pues los vemos acá en Colombia por todos los lados. Nuestra calidad colombiana, pues como siempre, los hemos recibido, los hemos abrazado, les hemos dado empleo, los hemos ayudado a subsistir, como hacemos con nuestros hermanos colombianos, porque comprendemos muchas veces las necesidades de los demás. Pero el movimiento migratorio va mucho más que ir a Estados Unidos, como nos pasa a los colombianos, de irse allá a buscar un empleo, a buscar una mejor calidad de vida, sino también está asociado muchas veces a temas de unión familiar. Tanto es el número de personas que han salido que la unión familiar hace que viajen personas como pasa en España, donde familias se han ido, han sido ya, son residentes de España y en busca de la unión familiar, como las nuevas normas de legislación en los Estados Unidos, pues van permitiendo que las personas viajen y se estén con sus familias. El movimiento migratorio también está muy asociado a los desplazamientos eh, de las naciones por pobreza, por política. Bueno, hay una serie de factores que empiezan a jugar en el tema del desplazamiento, que es muy importante considerarlo y mirarlo, pero forma parte de la globalización. Nosotros ya encontramos colombianos, no hay un solo lugar del mundo donde no haya llegado un colombiano a hacer su emprendimiento, a trabajar, a colocar lo mejor de él para hacer el mundo, el mundo de acuerdo a su concepto. Y el séptimo aspecto es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, pues, muy discutido. Habla sobre las libres fronteras también. Habla sobre la libertad de pensamiento, sobre la igualdad de género, sobre el derecho de las comunidades LGTBI y otras series de temas que forman parte, que están ya y que llegaron para quedarse, el matrimonio igualitario y otra serie de actividades y de discursos que han ido trabajándose históricamente, se puede decir que desde la segunda mitad del siglo XXI, como del siglo XX, como es el feminismo, como es el derecho de las mujeres en igualdad de género a tener oportunidades laborales, a participar en el mundo laboral de forma significativa, con puestos de trabajo, con puestos de decisión, porque las capacidades son las mismas, el estudio es el mismo, entonces debe haber una igualdad, no únicamente en el cargo, sino en el sueldo, en las condiciones. El medio ambiente también forma parte del nuevo orden mundial. El concepto de respetar el tema de sostenibilidad, donde no es únicamente hablar del medio ambiente como una necesidad, como el calentamiento global, sino hablar más sobre la necesidad de que las economías se sostengan y permitan un desarrollo sostenible y que tenga un impacto social en las comunidades, pues, y que crezcan también sin deteriorar el medio ambiente, pues ha hecho también que se hable muy bien del nuevo orden mundial. Hay cosas que muchos compartimos, cosas que no, que han ido al estrado político, que han sido utilizados como banderas en muchas naciones, pero la realidad es que el nuevo orden mundial está, el nuevo orden llegó,
forma parte de la globalización. Colombia no se puede quedar por fuera porque es la forma como se está mirando. Ahí está también el libre comercio, también se encuentra la conectividad, también está el elemento migratorio que forma parte del nuevo orden mundial, sumado al feminismo, sumado al derecho de las mujeres de igualdad de género, sumado al derecho de las comunidades LGTBI, sumado al derecho a la vida y en otras cosas como los derechos humanos que cada vez son más importantes dentro del contexto del mundo. Vamos a ver un video muy pequeño sobre la globalización como para afianzar un poco y por qué me gusta hablar de este tema antes de hablar del siglo XXI en el mundo laboral, porque es que la globalización es la forma como se ha entrado, ¿sí? Es la forma como para lograr todo esto, libre comercio, industrialización, sistema financiero, globalidad cultural, pues hay que trabajar. Hay que trabajar. Esto tiene todo un andamiaje montado de una industria general hecha en cualquiera de los escenarios. Y hace que pues cambie un poco. Y vamos a ver también más adelante cómo cambia, ¿no? Cómo se ve todo de manera diferente. Y entonces acá vamos a hablar sobre un poco, vamos a ver un video de este tema. La globalización avanzó tan rápidamente por los avances de la tecnología que hizo que todo el mundo se integrara. Sigue mirando. Santi, ¿por qué surge la globalización? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la eliminación casi por completo de los regímenes fascistas en Europa, el mundo quedó enfrentado nuevamente. Las diferencias entre el capitalismo y el socialismo no tardaron mucho en hacerse ver. La Guerra Fría. Durante los años en los que se desarrolló este conflicto, ambos bloques, el socialista liderado por la Unión Soviética y el capitalista liderado por Estados Unidos, intentaban demostrar que su sistema económico-social era mejor que el opuesto. El bloque socialista industrializó a los países del este europeo generalmente agrarios. En el caso de las economías capitalistas, surgieron estados benefactores. Los estados benefactores surgieron en Europa a partir de la década de 1950. Garantizaron el consumo de los sectores obreros y los sectores medios a través del aumento salarial, los seguros de desempleo y un sistema de seguridad social basado en la educación, vivienda y salud. En el contexto de la Guerra Fría, frente a la amenaza constante de los socialistas, el capitalismo tenía que demostrar que también era un sistema en el cual se podía vivir bien. ¿Y qué pasó cuando cayó la Unión Soviética? Las cosas cambiaron bastante. Comienza a escucharse el concepto de globalización, haciendo referencia a la unificación del mundo. El capitalismo dejó de tener un competidor visible, que además entre 1973 y 1976 hubo una crisis económica muy importante que afectó a casi todo el mundo. Sí, los países que conformaban la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aumentaron el precio del petróleo y esto afectó a las economías centrales, cuya energía principal para sus fábricas estaba basada en este combustible. Exacto. Entonces algunos intelectuales y economistas acusaron al Estado benefactor de causar la crisis. Por lo tanto, comenzaron a pensar en alternativas económicas diferentes. Allí empezaron a implementarse las políticas neoliberales. Así es. El final de la Unión Soviética, la competencia entre el capitalismo y el socialismo, todo esto para algunos marcó el final de una época. Pareciera que el capitalismo hubiese triunfado. Además, la circulación de capital y mercancías no se obstaculiza con regulaciones estatales. Esto permitió que el capitalismo de libre mercado se expandiera y la globalización de la economía fuera la nueva estrategia de reorganización capitalista. Esta idea del fin de la historia corresponde a una visión optimista de la globalización, pero también existe una visión pesimista sobre este proceso, como podemos ver. ¿Qué razones dan quienes tienen una mirada optimista para defender su idea? Relacionan la globalización capitalista con un mundo similar a una aldea global, donde no existen las desigualdades ni los conflictos. En esta aldea global, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y la economía de libre mercado ayudan a que el planeta se homogeneice. Además, para estos intelectuales, la globalización es un hecho inevitable porque el capitalismo ha triunfado. ¿Una aldea global sin desigualdades? No lo sé, Santi, pero me parece que el mundo está muy lejos de ser homogéneo. Hay empresas que tienen más ingresos que el total de los que perciben algunos países de África. Claro, Nati. Allí está la cuestión. Esta manera optimista de concebir a la globalización oculta las desigualdades entre los países y la dominación de unos sobre otros. Y esto es lo que señalan justamente quienes defienden una visión pesimista. Los que no están de acuerdo con la idea de aldea global proponen una visión crítica. También porque
Cada vez más la necesidad de recursos naturales está provocando daños a la naturaleza. Evidentemente, la globalización capitalista no es un proyecto tan exitoso y acabado. Por supuesto, sigue siendo un espacio de conflicto. Entonces, todo el mundo está conectado. Suscríbete haciendo clic aquí y déjanos tu like si te gustó el video. Bueno, pues con este video nos queda claro también cómo es la globalización y su impacto que ha tenido, sobre todo en la parte económica, esa gran aldea global, cómo ha llegado directamente al mundo laboral, cómo todo tiene esa relación con todo. Y pues acá nosotros vemos que el mundo laboral del siglo XXI cambia. Cambia ostensiblemente y hay que decirlo que es un tema general, ¿no? Y sobre todo pandemia, como vamos a ver en un video más adelante, también hace que las cosas se vean de otra manera frente al mundo laboral o cuál es la expectativa del siglo XXI. En ese orden, el mundo laboral actual, al cual estamos enfrentados ustedes y nosotros, nos habla de la digitalización como un primer componente para poder estar. Y es que todo es digital, ya está la inteligencia artificial entrando, está ahora donde nosotros estamos establecidos, donde nosotros estamos, y forma parte de nuestra vida. Y la digitalización también forma parte importante de todo lo que tiene que estar o lo que nosotros tenemos en nuestro mundo al momento. Esto que estamos haciendo de tomar un curso de forma virtual forma parte de la digitalización. Ver un video, ver televisión, utilizar el celular, hacer una transacción financiera mediante una operación, mediante una aplicación, pues él llegó, y ese es el siglo XXI. Y el mundo laboral hoy en día requiere que tanto nosotros nos preparemos para utilizar estos servicios como trabajar dentro de estos servicios. Y eso hace también que haya un cambio en el paradigma de la jornada laboral. El primero es todo el concepto de digitalización y el segundo todo el concepto de la jornada laboral. El concepto de la jornada laboral va un poco, como yo lo había dicho también en una de las unidades anteriores, sobre cómo se cambió el trabajo de la oficina para el trabajo en casa y cómo el trabajo en casa pues incluso ya se empieza a reglamentar el tema de las horas laborables, las no laborables, hasta qué punto estoy yo disponible en mi casa. Y cómo puedo yo trabajar en la oficina y también cómo esa parte digital forma parte ya del mundo de la oficina. Hoy no se concibe un puesto de trabajo que no tenga un computador o acceso a una red o que no esté conectado o que no tenga que no tenga una página de internet o que no tenga una forma de conexión clara con el mundo en redes sociales y que participe con todo el tema, y eso cambió también hasta la forma de ver el mercadeo y nos lleva al otro tema importante del siglo XXI, como se viene manejando, que es el emprendimiento y la innovación. Realmente la persona, y creo que pandemia hizo parar el mundo y pensar un poco de que la industria sí debe de trabajar, pero que nosotros también tenemos que emprender, y si tenemos la capacidad y queremos hacerlo. Yo en unidad de este curso me parece que la competencia laboral también va encaminada a emprender, a enseñarle a las personas a hacer realidad sus ideas, a hacer realidad sus negocios y saber que existen ya metodologías probadas y que les puede permitir a ustedes obtener otra forma de ingreso. Pues es maravilloso. Y el emprendimiento ayuda también a que las personas tengan su propia empresa, que sus ideas la lleven y que puedan salir. Emprender no es fácil, todos hemos escuchado que el emprendimiento es difícil, que hay que correr el riesgo de hacerlo, pero pues la realidad es el mundo laboral del siglo XXI, pues es el emprendimiento. De hecho, anteriormente montaban un negocio y la gente decía, no, monté un negocio. Hoy en día se le dice, no, hizo un emprendimiento, hizo algo que le sirvió. Entonces eso es muy importante. Lo mismo el tema de la innovación, innovar, hacer cosas nuevas, traer cosas prácticas. Esta globalización ha permitido de traer muchas prácticas que se utilizan en otras naciones y que son muy importantes. Por ejemplo, el tema de Rappi. Es una innovación colombiana y prácticamente se fue por todo el mundo, donde mediante una aplicación, la digitalización hace que hayan otras nuevas ofertas y otras formas de trabajo,
donde las personas están haciendo o están interpretando o presentando pues todo su trabajo, una nueva forma de hacer, de vivir, y eso es una innovación y cada vez vendrán más innovaciones y uno debe de participar y estar atento cómo se va moviendo el mundo, porque la innovación no es únicamente crear, de pronto el emprendimiento sí es un poco de creatividad que va sumada a cosas nuevas, a qué debo de hacer, pero la innovación también es traer cosas prácticas buenas, cosas interesantes que yo pueda colocar en servicio y que yo pueda presentar. El mundo hoy en día realmente cambió, el mundo laboral está girando en torno a estas tres cosas: digitalización, trabajo en casa, hacer oficina, emprendimiento, innovación, y hasta la industria general está ya entrando. Entonces ya se habla del 4.0, que es la digitalización, ya se habla de la web número 4, de que es todo más ágil, que la web 1.5.0, perdón, que ya es con inteligencia artificial andando. Ya el trabajo en casa, el trabajo remoto se está trabajando mucho más rápido, las reuniones son virtuales, el acceso, los emprendimientos hacen que contengamos cualquier cantidad de cosas mínimas que nosotros necesitamos en el mercado, que consideramos que no se pueden tener, y el mundo laboral realmente cambió, y cambió de una forma tan significativa que nosotros tenemos que hacer la comparación. O sea, cómo era el siglo XX hace 20 años, que muchos de nosotros empezamos a trabajar en el siglo XX, y cómo es el siglo XXI, o sea, ¿qué está? Entonces lo primero es que como la gente cambió, los jóvenes cambiaron, el mundo cambió. Anteriormente se trabajaba 1 o 2 trabajos en la vida. Hoy en día no, los muchachos quieren probar, las personas quieren conocer, quieren hacer lo que les gusta, quieren trabajar en cualquier cosa que les llame la atención. Entonces todo esto ha hecho que la persona en el siglo XXI cambie de trabajo constantemente. Hay unos retos de generaciones de autoridad que han sido muy cuestionados, y yo lo viví particularmente en mi trabajo en la policía con las nuevas generaciones. El concepto de autoridad, el concepto de orden, el concepto de respeto, el concepto de hacer las cosas, pues como que cambia, ¿no? Entonces esto hace que haya más trabajo, la gente quiera conocer también. Anteriormente, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, una persona se iba con una sola línea. Entonces decía, no, yo solo sé esto, y ahí se quedaba en ese puesto de trabajo 30, 40 años. En los bancos, por ejemplo, y se iban pensionados, el que hacía las chequeras, el que era el que hacía la señora de la cocina, pues se iban ahí. Hoy en día no, hoy en día las personas tienen muchos conocimientos. Por un lado saben de su disciplina y están haciendo otra cosa. Y pues, y uno ve muchas personas, mucho profesional. No, que él es médico, pero aparte trabaja en un restaurante que tiene en su casa o hace tal cosa. No, él es administrador de empresas, pero aparte él tiene un cultivo hidropónico y él hace algunas cosas allá en el campo. O ella es enfermera, pero aparte hace uñas, trabaja con uñas. Entonces la persona ha querido aprender otras cosas. No sé si la necesidad de tener otro ingreso, o la necesidad de hacer lo que les gusta. Yo pienso que va más encaminado a que esta generación o este mundo es un mundo más rebelde, más dado a conocer. El nuevo orden mundial nos ubica en unos nuevos contextos. Hay muchas luchas que se han ganado, y esas luchas tienen que ir encaminadas también a eso, a hacer lo que les gusta, y las personas laboralmente pues no se quedan en un solo tema, hacen varias cosas, les gusta hacer muchas actividades. Y pues eso no está mal, hay que decirlo, no está mal. No quiero decir que eso está mal, sino es la forma como funciona hoy en día el mundo. Lo mismo la competencia para el trabajo. Anteriormente era un poco global. Yo trabajaba, me enseñaban para hacer lo mío, para hacerlo acá. Usted va a trabajar acá, va a trabajar en este sitio, y se quedaba ahí. Y eso era lo que hacía. Y buscaba su empleo para vivir, organizar su familia en ese sitio. Hoy en día no, hoy en día nosotros hacemos trabajos remotos. Yo puedo trabajar directamente, si quiero, si consigo un empleo, puedo conectarme a trabajar un call center de España. Si hablo portugués, puedo contestar acá al call center de la empresa, me enseñan cómo lo hago, y puedo contestar desde Brasil, o puedo contestar a Portugal si hablo portugués. Si hablo francés, entonces puedo contestarle a las Guyanas, o le puedo contestar a Francia o Tahití, y etcétera. Entonces el trabajo, la competencia del trabajo es global. O sea, ya no me preparo simplemente para una competencia
de esto, sino yo tengo, lo como leíamos anteriormente, en la globalización tengo que prepararme para el mundo. Mi trabajo no es para acá. En el caso yo soy profesor, pues yo tengo que aprender a manejar tecnologías, tengo que aprender a hacer todo esto que estamos haciendo acá, aprender, saber que el mundo se mueve de esa manera y comprender que hay otras cosas que van más allá, mucho más allá de lo local. Y eso hace que nosotros, que el trabajo cambie. Entonces yo ya busco un trabajo en una multinacional. Entonces ya sé que si yo soy muy bueno en lo que hago, pues me voy para otra sede en otro país. O si me piden que me vaya, pues lo hago. Acá en Colombia ya han llegado muchas multinacionales que se han expandido, que utilizan trabajo nacional y le ofrecen a las personas la posibilidad de irse a otros lugares donde van a abrir puertas. No voy a hablar de empresas, pero hay muchas. Una de ellas que tiene mucho conocimiento general o que tiene mucha acogida en Colombia, que empieza por dólar y termina en Citi. Es una de esas empresas que tiene eso. La otra forma son los modelos de trabajo, o sea, cómo lo estábamos haciendo. Los modelos eran de rutina, trabajo manual, monotemáticos, secretaria, secretaria, jefe, jefe, médico, médico, abogado, abogado, y pues se trabajaban en lo que hacían. Hoy en día es tecnológico, es muy creativo, se basa en lo que la persona proponga, qué hace. Es un trabajo interactivo con computadores, con redes, con toda una gama de aplicaciones, de cosas que están en las redes que nos permiten a nosotros en la web para bajar, descargar, hacer. Entonces hace que el trabajo sea antirrutina, o sea, que no permita que me aburra. El siglo XXI va a ser un trabajo muy, pero muy dinámico. Y los puestos, y si ustedes no están preparados para esa flexibilidad que hablaba en la unidad anterior, pues va a ser muy difícil. Así sea yo la persona de servicios generales, el que voy a ir a cortar el pasto, el que voy a cortar, pues va a haber, eso va a tener otras cosas, eso va a tener que hablar y lo vemos hoy en día, vigilantes que son TikToker, que enseñan inglés en las redes. Las cosas son diferentes, el trabajo es completamente cambiado en la forma como se interpreta. Lo mismo los modelos educativos. Anteriormente pues todo era formal, y el título, que el doctor, el doctoritis con el licenciado, ¿no? Con la profesión, que no, que hay que estudiar para ser alguien en la vida. Hoy en día el centro de aprendizaje es qué aprendió y qué le sirve para la vida, hermano. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a desarrollar? ¿Qué va a aplicar? ¿Qué le sirve? ¿Si le sirvió? ¿No le sirvió? ¿Le llama la atención? ¿No le llama la atención? Y no les importa el título. Yo le decía en una de las clases iniciales cómo Silicon Valley en los Estados Unidos cambió el paradigma. O sea, ya la titulación, y yo lo veo, yo soy profesor de varias universidades, y a veces los jóvenes como que, no, pues muy rico ser contador, pero pues eso al futuro lo va a hacer un sistema. Muy chévere hacer, no, pero yo quiero ser, y los jóvenes, ¿no? Yo quiero tener algo, ganarme la vida rápido. Entonces ese tema del emprendimiento que hablamos, entonces ya lo llevan por otro camino, entonces yo quiero hacer, entonces ya quieren que con vender unos audífonos, que con vender algo por dropping, o ya van que es las redes o marketplace por redes sociales, ya con eso van a ser millonarios, ya eso salieron de pobres, ya van a ser como la EPA Colombia, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya la gente se les olvida un poco, y sí hay que estudiar. Yo no estoy diciendo que no, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que ir a la universidad. Sí considero que sí se debe ir a la universidad, aprender en todos los niveles, que no todos sean profesionales, ahí sí estoy de acuerdo, no todos deben de ser profesionales, pero la mano de obra calificada sí tiene que ir a la universidad, tiene que ir a aprender, a interactuar con los demás, a conocer de ciencia, a conocer de cultura, a aprender cómo funciona el mundo, a interactuar con otras personas, a entender que el mundo no se acaba en Monserrate, y la universidad hace ese ejercicio de forma sustancial. El otro tema que cambia mucho es la cultura organizacional. También, ya para terminar, anterior era del gerente hacia abajo, todo era muy jerárquico, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, era el gerente, ¿no? La subordinación de la jerarquía. Entonces está el gerente, era la máxima expresión, y yo voy a estudiar para ser gerente, y el trabajo. Hoy en día no. El siglo XXI es multidireccional, todos estamos como en la misma condición. Al profe pues, lo pueden llamar por el nombre, por ejemplo, en este escenario académico. No es el doctor, el profesor, todos somos más, y esto también se ve, también diría que
que la misma necesidad de flexibilizar un poco las relaciones entre las personas y comprender que todos somos iguales, que nuestras capacidades son diferentes, pero que todos somos iguales. Entonces ha hecho un poco que la cultura de las organizacional cambie. Es una cultura, la verdad es muy, muy difícil a veces. Yo creo, yo lo reconozco que para mí no ha sido fácil, incluso en algunas oportunidades, adaptarme a algunos componentes actuales como es el tema que el jefe diga algo y la otra persona se lo discuta o le halle el pero, ¿no? Sin necesidad, y que tiene que ser parte de la flexibilidad, tiene que ser parte de todo el contexto de las habilidades blandas, de poder comunicarse, de ser asertivo, de poderlo explicar, pero de todas maneras esa es la forma como se ha ido moviendo, como se va desarrollando el siglo XXI. Vamos a ver un video también de post-pandemia que nos deja unas grandes lecciones sobre qué debía haberse o cómo se preparó o cómo se debe preparar el mundo para el siglo XXI con este mundo laboral. El mayor aprendizaje que yo destacaría es que esta crisis nos ha sacado nuestro lado más solidario y más humano, tanto como personas como profesionales, como empresas, como administración. Los países que no tienen unos servicios elementales básicos de bienestar, desde el punto de vista de la capacidad de la sanidad o desde el punto de vista del sistema, digamos, de protección del desempleo, ¿no?, se han visto muy limitados en su respuesta, sencillamente porque no tenían estos elementos. Y eso significa que hay países más resistentes que otros, más resilientes que otros, y es una gran lección. Las nuevas generaciones, en varios estudios que se han realizado, se sienten muy atraídas por el propósito y la sostenibilidad. Es decir, los valores y los motivos de unirse a corporaciones o a instituciones han cambiado a lo largo de estos años. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que esto también ha sido influenciado por esta marcación de objetivos. Y en concreto, en Novartis somos muy conscientes de esta tendencia. Tenemos muy interiorizado ese compromiso con la sostenibilidad, pero sobre todo hay un aspecto que para nosotros es clave, que esto es un objetivo que no se puede hacer solos. Es decir, dentro de la propia filosofía de los objetivos, que es una filosofía global, de impacto global, lleva implícito el que hay que tener un espíritu de colaboración y de alianzas. Los objetivos se consiguen cada día, se hacen cada día. Se hacen posibles cada día. Yo realmente no creo que se pueda trabajar en el futuro sin trabajar en el presente. Lo que hay que hacer realmente es salir de la crisis en una dirección, y la dirección es la de inclusión y la dirección es la de sostenibilidad ecológica. Tenemos que echar mano de los modelos de colaboración público-privada en el momento de reconstrucción. Nada se podrá hacer en la reconstrucción de un país como España si no lo hacemos de acuerdo y de la mano de los agentes económicos y sociales. La comunicación que ha sido constante hasta ahora debería seguir siendo constante. Ha sido muy fluida debido a las necesidades que hemos tenido por la crisis, pero es el secreto del éxito. Cuanto más nos comuniquemos, más nos entenderemos y más entenderemos con empatía qué necesidades existen para poder colaborar juntos y construir juntos cualquier solución que sea necesaria. La inversión económica y de recursos humanos en salud es claramente necesaria, defendida. El compromiso está por las autoridades. Creo que ya desde el inicio de la legislatura del nuevo gobierno, pero ha sido reforzado recientemente por el ministro también el compromiso de ir incrementando el porcentaje del PIB que se dedica a la salud y a la ciencia y a la investigación. De tal manera que creo que ha sido un cambio en el entendimiento y el valor percibido que hemos tenido alrededor de la ciencia. Tenemos que crear un ecosistema en el cual creo que el Estado tiene que ser el fecundo catalizador de los esfuerzos desde el punto de vista de las empresas. Hay un elemento crítico en España que es este eslabón débil en la relación entre universidad que investiga, ¿no?, y desarrollo por parte de las empresas. Y creo que esta es una gran asignatura pendiente a futuro. La digitalización y la transición ecológica son dos elementos, aparte de que en sí mismos son importantes, son dos elementos transversales que tienen que iluminar absolutamente todo lo que se hace. Y eso afecta desde la formación hasta la política industrial que se pueda tener en el futuro. Creo que tenemos una responsabilidad y en Novartis estamos firmemente comprometidos a
a liderar con el ejemplo. Es decir, y transmitir ese ángulo y esa transversalidad para mostrar cuál es el impacto de lo que se pretende conseguir y que no es simplemente la visión tradicional de aporto tantas ventas y creo tantos empleos, ¿no? Sino tener una visión más transversal viendo qué impacto financiero, medioambiental y social tienen esas aspiraciones de crecimiento naturales que tenemos que tener todos, ¿no? Para mover la sociedad. Hay dos elementos claves, ¿no? para asegurar que este estado del bienestar llega y es liderado por las generaciones jóvenes, que tiene dos ángulos para mí: la educación y la empleabilidad. Tenemos un concepto muy claro, que es que las nuevas generaciones se mueven por propósito y sostenibilidad, con lo cual la garantía del éxito es trabajar con un propósito que, si va dirigido a la sostenibilidad, tendrá muchísima más atracción de talento, y a este talento hay que empoderarlo, hay que darle oportunidades de trabajar, ¿no? Necesitamos una gran coalición público-privada para hacer posible que la clase del COVID, la clase del corona, los chavales que en este momento están saliendo y van a salir de la educación, ¿no?, puedan realmente tener una oportunidad de empleo desde el punto de vista del aprendizaje. Pese a que pueda parecer lo contrario, creo que la brecha se va a reducir. Y se va a reducir porque realmente la digitalización ha abierto unas necesidades de flexibilidad y de tiempos de reacción que las grandes compañías muchas veces no tienen. Y que las pequeñas compañías las tienen y pueden ser las soluciones que necesitan las grandes. España es un país realmente extraordinariamente bien dotado desde el punto de vista de fibra, de los más importantes a nivel mundial, desde el punto de vista del 5G también. Es decir, tenemos una infraestructura de lujo desde el punto de vista de la digitalización. Yo creo que lo que hay que hacer en el futuro realmente es profundizar en este asunto y profundizar, como Jesús decía también, en que España se convierta en una startup nation. España, yo creo que ha sido ejemplar. Ha sido ejemplar, en primer lugar, desde el punto de vista del propio confinamiento. Creo que hemos dado ejemplo de un país en el cual el confinamiento ha sido extremo y apenas ha habido realmente reacciones adversas, ¿no?, desde el punto de vista de la gente. Creo que, en segundo lugar, que ha sido un país ejemplar desde el punto de vista, como decíais, de la solidaridad. Tenemos en España un gran potencial y creo, en consecuencia, que si seguimos así, tenemos un gran potencial también para la reconstrucción, todos juntos. Hay mucha más solidaridad, hay mucha más humanidad en el sistema. Tenemos que aprovechar ese momento que hemos creado. Ese potencial para la reconstrucción es enorme. Y desde Novartis lo más que puedo deciros es que somos conscientes de que este futuro lo tenemos que preparar cultivando el presente y que queremos reimaginar el mañana de una manera colaborativa, ¿no?, e impulsarlo junto a las instituciones, junto a los profesionales sanitarios, junto a investigadores, pacientes, para que trabajemos todos juntos en redefinir ese mañana y asegurar que nuestra innovación llega a todos los pacientes que nos necesitan ahora más que nunca, porque en el fondo de eso estamos hablando, de personas. Este video me llama a mí mucho la atención, el que acabamos de ver, porque nos habla de aspectos muy importantes y yo creo que eso toca mirarlo claramente, y es el talento humano y la sostenibilidad, la educación y el aprendizaje, la solidaridad y lo humano, y la continuidad del mundo. Mensajes claros de lo que significa este nuevo siglo XXI, donde nosotros vamos a estar, donde la pandemia dejó un ejemplo claro y que tenemos que continuar a lo largo de la vida desarrollándolo. Bueno, vamos ahora a hablar sobre el talento humano del siglo XXI, y que nos lo decía claramente el video anterior, y nos decía hay unos cambios muy importantes, y en esto tenemos que hablar directamente de decirle adiós a los trabajos tradicionales. Ya el trabajo que hacíamos regularmente, en el cual ustedes y nosotros nos desempeñamos históricamente, yo pienso que hay que decirle adiós. Ya el trabajo es en casa, el emprendimiento. Hay que mirar otras opciones de cómo se puede llegar al mundo laboral, cómo se puede hacer otros tipos de acciones. El trabajo en red, el trabajo en la nube, sin horarios, son trabajos por metas, de cumplimientos, de que las personas puedan hacer muchas cosas de forma independiente, sin necesidad de estar comprometidos en un horario en la oficina. Y sobre todo lo que veíamos es devolver el sentido al trabajo,
que el trabajo es para dignificar a la persona, para obtener unos recursos, para mejorar la calidad de vida, más no es la forma o lo que las personas deben de estar trabajando, que es lo que nosotros veíamos históricamente antes de pandemia, sino hay que volver a verlo un poco, que la digitalización no sea una deshumanización del trabajo, que la sostenibilidad, hablar del medio ambiente, del desarrollo sostenible, no sea una forma de alejarnos de las capacidades del talento humano, y ver un poco que debemos de ser ese ejemplo de solidaridad que vivimos nosotros, entender que construir un nuevo tejido humano, un nuevo tejido social, pues debe llevarnos a trabajos alternativos, a trabajos más productivos, donde no pensemos únicamente en lo importante que es trabajar en metas, que lo que llame o lo que sea lo más importante para las organizaciones sea tener trabajos con la persona sentada o que sin importar lo que produzcan y pensar que únicamente el trabajo de oficina, el trabajo del banco, el trabajo de la administración pública, el trabajo del campo son los únicos trabajos que existen, sino que pueden haber otra infinidad de trabajos que los nuevos jóvenes, que las nuevas generaciones, muchos los están abriendo, el trabajo en la red. Yo he hablado de los influencers y he dejado aparte muchísimas del tema de las aplicaciones, de las ventas de servicios por redes sociales y todo lo que ha venido desarrollándose durante la pandemia y después de la pandemia, y que hace que las personas tengan más tiempo en su casa y que realmente vean que el trabajo no es únicamente para el sustento, claro que sí es para el sustento, sino es para ser felices, para hacer un trabajo más significativo ante la sociedad, y eso tiene que verse de esa manera. Por eso los trabajos adicionales, ya adiós, yo pienso que va a ser muy difícil. Grandes empresas colombianas ya tienen un periodo en casa, otro periodo en la oficina. La pandemia les dejó eso. También la necesidad de utilizar las redes, no todo, pues podemos hacer reuniones virtuales, no hay necesidad de estar pendiente, y eso también hace que haya cambiado muchísimo el concepto laboral. De igual manera, pues hay que tener las competencias digitales, sí o sí, lo hablamos, la digitalización, lo he venido diciendo desde la clase 1, la digitalización llegó para quedarse, hay que reforzarlas, hay que tenerlas. Hay que considerarlas dentro de nuestras habilidades laborales de este siglo XXI, y la invitación a todos ustedes y los que están participando en este curso es que de alguna manera logren de manera muy significativa desarrollar sus competencias digitales, las competencias informáticas, aprender Office, aprender Excel, aprender PowerPoint. Ya hay otras aplicaciones, Canvas, que se utilizan para hacer ayudas, y todas las que existen en la red, pero las básicas que hay que aprenderlas, hay que tenerlas claras, a utilizar el teléfono, a utilizar todo lo que podamos nosotros de nuestras aplicaciones, utilizar DaviPlata, a utilizar Nequi, enviar correos electrónicos, recibir correos, redactar correos, realizar videos, utilizar un TikTok, hacer un video en TikTok, subir la imagen a TikTok, hacer una publicación para Facebook, un reel de Instagram, aprender a tomarnos las fotos en familia y subirlas a Instagram, porque hasta los álbumes han cambiado. Los álbumes ya no van a ser nuestros álbumes, los que nosotros mirábamos, y no son álbumes públicos por Instagram, donde nuestros amigos, donde la comunidad puede ver el día a día, lo que pasa, lo que sucede, cómo se comporta. Y esa competencia informática hay que desarrollarla. La ciudadanía digital, el gobierno digital, aprender a pedir mis certificados, a entrar y saber que el mundo digital está ahí, y yo saber que puedo bajar mis antecedentes penales, mis antecedentes disciplinarios, que lo que yo haga mal va a estar disponible, que yo puedo solicitar mis servicios de manera digital sin necesidad de utilizar redes, sin necesidad de utilizar muchas cosas que anteriormente tenía que ir personalmente, o no se podía hacer directamente una solicitud, una queja, un reclamo de forma digital. Entonces el mundo es muy digital, el mundo del siglo XXI hace que seamos ciudadanos del siglo XXI y que todo lo hagamos directamente por teléfono, y el teléfono hace que pues tengamos acceso a muchas cosas que anteriormente pues eran como difíciles de poder entrar, y el mundo digital, el ciudadano digital está ahí, debe quedarse. Lo mismo la competencia cognitiva, o sea, aprender.
estar aprendiendo permanentemente, tomando cursos. Mire, hay tantos cursos que uno puede tomar y que uno puede hacer y hacer tutoriales y aprender y cosas que uno quisiera, que uno dice, venga, yo quisiera hacer tal cosa y uno puede buscar en internet. Yo pierdo mucho tiempo, pues no digo pierdo porque aprendo mucho preparando una clase, descargando un video, mirando YouTube, qué cosas me pueden servir, qué cosas me pueden facilitar para mostrarles a mis estudiantes, qué cosas puedo aprender yo de mi disciplina de administrador policial, de seguridad, de comunicaciones, y muchas de las cosas que yo he aprendido en el último tiempo, desde que colgué mi uniforme, ha sido todo de manera digital, muy poco he ido presencialmente. Entonces esa competencia cognitiva, no hay excusa para no aprender. O sea, hay que aprender, no hay que quedarse detrás, que los chicos no sean... mi mayor frustración fue haber cambiado de Android a iPhone y, fue un conflicto terrible, pero me tocó hacerlo digitalmente, no porque fuera una necesidad, sino porque necesitaba por empleo, hacerlo. Entonces no fue fácil y me tocó aprender. Entonces uno no puede quedarse con la duda, quedarse con si es, no es o no lo puedo hacer, pero hay que intentarlo. La competencia tecnológica, que es muy asociada a la competencia digital, tenemos que aprender a utilizar las tecnologías, tenemos que saber utilizar los teléfonos, saber utilizar los computadores, saber que los turnos digitales en los bancos, saber utilizar los computadores para hacer las transacciones. Aún hay gente que todavía en este siglo XXI, a esta época, pues no tiene la capacidad de ir a un banco y tienen que ir a firmar y hacer. Yo sé que a veces culturalmente es muy difícil, pero pues hay que entender que el mundo es tecnológico y que me lo van a pedir. O sea, es que lo que yo estoy hablando, en el mundo laboral va a estar, esa competencia va a estar ahí. O sea, va a estar presente. Donde uno esté, si es capaz de hacerlo. Hoy en día las empresas descargan su nómina por un internet, se liquidan los impuestos por internet, los computadores tienen aplicaciones, les enseñan todo, pues hay que tenerlo claro, hay que saber que el mundo tecnológico está y saber que todo tiene un prendido, todo tiene un apagado, todo tiene una forma, todo tiene un software, todo tiene algo para utilizarse, ha sido diseñado, todo es compatible. Aprender tantas cosas que todo el mundo digital y que nos sirven, o sea que cuando yo vaya a aplicar un empleo, que es nuestra siguiente unidad, me lo van a preguntar, venga, usted sabe hacer esto, cómo hace esto, tiene experiencia en esto, entonces eso hay que mirarlo. Y otro tema muy importante que es las alfabetizaciones múltiples, que es aprender. Todo lo que la vida nos ofrezca, hay que aprenderlo. Si bien yo tengo que estar en la competencia cognitiva, en un aprendizaje permanente, el aprendizaje múltiple me dice es aprender de todo. Hay que aprender a cocinar, hay que aprender a hacer cartas en internet, hay que aprender a hacer aplicaciones, hay que aprender de programación, hay que aprender de desarrollo sostenible, de medio ambiente, hay que aprender de todo. Y esto nos obliga a nosotros en saber que emocionalmente debo aprender también, de que mi trabajo debo aprender, que lo que yo estudié o lo que yo sé se puede reevaluar, entonces tengo que aprender lo último en lo que yo aprendí, de que saber que todo está relacionado con todo, que si yo trabajo un tema de internet, pues estoy aprendiendo temas de informática, estoy aprendiendo ciudadanía digital, estoy desarrollando mi competencia cognitiva, estoy desarrollando mi competencia tecnológica y saber que todos son digitales, todas se van haciendo, todas se entrelazan. La competencia digital es realmente el mundo en el cual nos movemos hoy. Todo es digital, absolutamente todo. Un banco da un turno es digital, la atención, si yo lo voy a hacer desde mi casa por teléfono en la red, es digital. Si lo voy a hacer en la aplicación del teléfono, es digital. Si voy a aplicar un empleo, incluso las hojas de vida ya son digitales. Hay formatos y los puedo llenar y me los imprime y me lo genera.
Me mejora la foto, me mejora el perfil, los cursos que están en internet me enseñan a mí, como vamos a ver la siguiente unidad, cómo puedo hacer mi hoja de vida, cómo puedo desarrollar, cómo puedo presentarme para un trabajo. Entonces todo va cambiando. Y eso es muy importante que ustedes sepan que si ustedes no desarrollan la competencia digital, ustedes no son empleados o no son empleadores o no son dependientes o no son independientes si no manejan el siglo XXI. Vamos a ver un video muy corto para finalizar esta clase de hoy de las competencias laborales del siglo XXI.
Eh, Ojalá este video vuelvan y lo repitan muchas veces para que ustedes, lo que hablamos durante toda la hora de clase, les quede claro que debemos de estar preparados para lo que viene y lo que estamos viviendo. Muchos puestos de trabajo están en otros lugares del mundo, la forma de empleo cambió, hay nuevos trabajos, hay nuevos empleos, la forma de relacionar el trabajo con la vida es diferente y toca estar preparado y nos lo preguntan permanentemente. ¿Está preparado usted para este siglo XXI? Si ustedes no están preparados, mi invitación es a que lo hagan, a que busquen el apoyo, busquen la forma como aprender con el Servicio Nacional de Aprendizaje, con su caja de compensación, con las personas o de forma autónoma, independiente, con amigos, de forma informal, que les vayan enseñando o ir aprendiendo cómo funciona el mundo de hoy. Realmente yo pienso que el mundo cambió significativamente, que hay otras cosas en las cuales hay que verse, que el siglo XX y el siglo XXI ha hecho que la forma de vernos, la globalización, el mundo tecnológico, el proceso de aprender de uno mismo, la dirección del trabajo haya cambiado de forma significativa y que las competencias digitales son muy importantes para el mundo laboral del siglo XXI y que de ellas depende en gran parte nuestro futuro y nuestro desempeño laboral. A todos ustedes muchísimas gracias, nos vemos en la unidad número 6 que vamos a hablar sobre la inserción laboral. Muchas gracias a todos.